Es que comencé el programa dando gritos y no sé por qué. Yo creo que era porque estos chicos aquí sagrados me pusieron el ambiente extraño. Pues vamos a conversar ahora a saber de qué se trata la fiesta de San Gaudenci y también Lito y Leto, que eran los que estaban cantando ahora. Entonces, vamos a conversar con Adrián, con Joan y con Lito, porque Leto se quedó fuera. Esto es como un trabalengua, Lito y Leto. Sí, bueno, el chico este, el que toca la guitarra... ¿Se llama el chico este? El chiquillo este, pues resulta que se apellida David Soleto. Bueno, su nombre es David, su apellida Soleto y le quedó Leto. Y yo me llamo Raúl y este personaje me comenzó a llamar Raulito y me quedé con Lito. Pues mira. Bueno, ya lo entendí todo porque yo decía, ¿de dónde sacan este? Y claro, como quedaba más o menos bien, pues dijimos, va, venga, más cómico imposible. Bueno, parece de verdad que yo había pensado en principio que era un grupo de comediantes. Bueno, quizás comediantes rumberos. Tiene algo. Empezó como una comedia con la fiesta esta de San Gaudenci y al final, pues poco a poco nos hemos hecho ahí un pequeño camino dentro del mundo de la música con los impagados. Lo que espero que haya comenzado como una comedia y que no termine como una tragedia. Ni mucho menos. Pero para que no termine como una tragedia, está Adrián con nosotros, que es el que de los gestores, mentores de esta fiesta de San Gaudenci. Primero, háblame primero de la fiesta y luego te pregunto quién es este santo. A ver, de la fiesta de este jueves, ¿no? Sí, bueno, en el clase B, pues nada, que hemos convencido mírame a unos la cámara cuantos porque amiguitos. si no, no te van a poder enviar mensajitos al 52 mensajes 53. No, Puedes enviar tus mensajes a C el espacio, tu mensaje 5253. También le puedes enviar un mensaje, no sé, a Adrián o a Joan, no sé, ustedes mismos. Ahora sí. Pues eso, empezamos a conocer gente del mundo rumbero y bueno, nos cayeron muy bien, les caímos bien a ellos también y bueno, que hemos hecho un muy buen cartel para este jueves y todo dentro de que ha salido de casualidad, o sea, haciendo y bueno, ha salido este pedazo de cartel, no hay más a contar. Yo tenía ¿Cómo salió todo esto? ¿Me embalo y lo cuento? Mira, no, porque no, mejor que no. No, porque a mí me queda fatal esto, que uno va a la escuela, se estudia todo y viene y ve a la profesora y... Sí, se lo ha preparado. No. Es un papel. Se lo ha preparado. Yo ya no hablo. Quitarme el micro del líder. Tranquilo. Adrián, Joan, ¿por qué San Gaudenci? Bueno, porque San Gaudenci es como has dicho antes, es el copatrón del barrio, que, en la antigüedad no llovía mucho y lo imploraron para que lloviera y llovió en septiembre y a partir de entonces se celebran siempre la fiesta de San Gaudenci, que es en septiembre, que es la fiesta mayor del barrio. Y nada, el año pasado hicimos una fiesta en el patio de sus abuelos, que fue la fiesta de San Gaudenci, en plan para los colegas y así, donde actuaron Lito y Leto. Y a partir de allí, se empezó a mover la cosa, empezamos a entrar en contacto con el mundo de la rumba y hasta ahora haciendo cosas. Ustedes son creadores también del blog Fiesta de San Gaudenci, que es un blog que se ha encargado de unir a muchas de las agrupaciones emergentes del sector de la rumba. Háblame un poco del blog. A ver, todo salió de la fiesta esta que montamos, o sea, era todo entre amigos, vinieron gente así, que fuimos pillando de por ahí, porque en casa de mis abuelos no entraba todo el mundo, y vinimos unos 60 había o así, y para las fotos, para que todo el mundo tuviera las fotos de ese día, pues hicimos un blog. Y como pusimos cosas de rumba, y la rumba está emergente ahora en Barcelona, pues empezó a venir visitas de grupos conocidos y que nos decían hola San Gaudenci y empezamos a conocerlos y poco a poco conocimos a Charlie, conocimos al Iván de los Impagados, que un besito Iván, que sé que estás aquí mirándonos y los conocimos a ellos y pudimos empezar a hacer cosas y el blog pues empezó a crecer y como nosotros tenemos tantas ganas de demostrar lo que sabemos hacer, que no es que nos creamos que lo hacemos muy bien, pero tenemos ganas de hacerlo y a la gente le va gustando En este blog también van colgando canciones, lo estuve visitando, van colgando canciones de algunas de las agrupaciones, también sirve para entrar y dejar mensajes, entrar en contacto también con
con los rumberos. Pero a mí lo que me sorprende es la capacidad de crecimiento que han tenido, porque de pasar de una fiesta en el patio de la casa del abuelo, armarla en el KGB, involucrar a cuántas agrupaciones, 6 o 8 agrupaciones, 8 grupitos. y tanta modestia, me sorprende. A mí me parece insólito. ¿A ustedes no les sorprende? Sí. Bueno, yo creo, claro que sorprende, porque además, o sea, el grupo que había al principio ahí en San Gaudenci éramos Lito y Leto y era eso, un poco cómico, pero bueno, salía más o menos bien. Y eso, y yo qué sé, después pues la gente, yo creo que al ver tanta ilusión, tantas ganas que le ha echado esta gente, le han echado horas y horas ahí en la página, pues yo qué sé, se apuntaron ahí a la fiesta y para adelante. ¿Tienen pensado luego hacerlo página web? Sí, de hecho es ya el proyecto que, bueno, nos marcamos el día de la fiesta como hasta el día de la fiesta, el 13 de, bueno, este jueves, el 13 de marzo, pues dijimos que dedicados a la fiesta totalmente y a hacer cositas, que bueno, ya, si venís el jueves ya veréis que hay sorpresitas, como esta camiseta. Sí, ya yo la vi. ¿Vale? Ya vi. Pero bueno, cuento lo de la página y que es lo que queremos hacer ahora. Y queremos hacer una página web como está el blog, sin tocar mucho la idea porque es lo que ha gustado. Y bueno, también tenemos MySpace, tenemos también unos cuantos vídeos ya grabados de entrevistas a grupos de rumba y que bueno, que queremos ir editando y colgando ahí y que bueno, ya poco a poco. ¿De dónde nace en ustedes la inquietud de promover la rumba? Pues bueno, yo creo que es una cosa con la que te encuentras, no sé, que nos hemos encontrado un poco así. Tampoco es que haya ninguna intención de nada. Esto es la música que estábamos escuchando y a partir de allí para adelante. Igual si hubiéramos estado escuchando otra cosa, pues estaríamos haciendo fandangos, pero no, de momento vamos tirando con la rumba y además tiene tirón y en Barcelona la gente está escuchando cada vez más y está Peret partiéndolo ahí, que está viejuno y está dando caña, o sea, están los dos Peretos, imagínate. O sea que si lo hace Peret no vamos a estar nosotros dando caña, que estamos en la edad de salir. Ya tenemos un amigo Peret. Sí, ¿verdad? No, desde aquí un abrazo a Peret. Vale. No, en serio, yo admiro a Peret. No, yo también y mucho, y mira que también lo hemos invitado a los dos los hemos invitado. Sí, que sí. Besitos a los dos. Luego, háblame de las agrupaciones que participan. Bueno, Jaleo Real, que bueno, de hecho es muy conocido ya. La gente cuando ve el cartel de Jaleo Real y todo el mundo me dice, ¿Jaleo Real? Y yo, sí, Jaleo Real. Barrio Negro, que vendrán aquí hoy. Pantanito y bueno, bien, Pantanito vendrá con Charín de Beripomelo, que bueno, dos grupos de Horta, de alrededores de Horta. No les quiero meter a todos en Horta, pero que son muy conocidos y de los que llevan ya 6 o 7 añitos haciendo ya cositas. Los Impagaos, Lito y Leto, que bueno, los Impagaos son muy amigos de nosotros, de hecho Lito y Leto están en el coro de los Impagaos. Meztuca, que es un grupo de Horta, que bueno, también de las Rodallas, pero es rumba catalana pura y dura. Y luego los Barranquillos, que son unos niños de 17, 18 años que tienen un salero que bueno, que se van a comer el mundo. Yo creo. Lo que más me gusta son los Impagados, Sí. Voy a decir yo. Bueno, pero son los artistas. tú no eres del Lito y Leto. No, también, No, vamos. coño, pero- No, pero Él come de dos partes. yo como de los dos, o sea, a mí me encantan los dos, vamos. Y de San Gaudenci también, él está Bien. metido Sí, en todo. de todo. Yo Yo me también. apunto a lo que sea. Claro. Bueno, ustedes que están en casa, recuerden que hoy tenemos un programa de altura, celebramos la fiesta de San Gaudenci y nos ponemos religiosos porque ya se acerca la Semana Santa. Y también, aunque esta es una rumba sagrada y profana. Y también nos acompañarán Sonia Baby, Domina Sara, Eva Moreno y Sharon, que ya están preparadas. Y, por supuesto, cerramos la fiesta con Barrio Negro, que ellos vienen a poner su punto fiestero también en esta casa. Bueno, chicos, no queda más que vernos el próximo jueves en el KGB, Sí. el jueves 13 ¿Vendrás? de marzo. Mira, déjame ver. Ahora por ponerme en aprieto delante de toda nuestra audiencia, ahora no voy nada. Envía tus mensajes al 5253. Ya no es el número de antes, tenemos nuevo número y también si quieres participar en directo puedes llamar al 902-877-453. Chicos,
me pusieron en aprietos. El 13 de marzo en el KGB, la festa de San Gaudenci, que ese blog siga creciendo, pase a ser páginas, y que si en un añito de un blog de la casa del abuelo a la otra esquina se van a la KGB, bueno, ya quiero verlos el próximo año, contratando el Palau Sant Jordi. Ahí estamos. Organizando el mayor evento rumbero de Barcelona.